Vamos a traer una palabrita del Señor, unos minutitos, ¿verdad? Hasta donde Dios quiera. Y una de las pasajes que yo he predicado muchas veces es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Pero siempre hay algo nuevo que el Señor nos da. Capítulo 25 de Mateo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Voy a parar aquí y voy a comentar, ¿verdad? Porque, claro, está hablando de 10 vírgenes, 10 mujeres que salen a recibir al esposo. Que, bueno, simbólicamente es la iglesia del Señor en toda la tierra, de toda raza, de todo linaje, porque la iglesia del Señor lo componen multitud de naciones. Entonces, bueno, pues esas 10 vírgenes ejemplifican a esa iglesia universal. Es importante entender esto. Amén. Y ahora añade en el versículo 2 algo muy interesante que estaba meditando hoy. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ya te lo advierte desde el primer momento. ¿Quién son? Son 2 tipos de personas diferentes unas de otras. Unas son prudentes porque, bueno, nosotros como cristianos, pues tenemos que ser prudentes, tenemos que ser temerosos de Dios. Amén. Es muy importante. Las otras insensatas está significando a personas que, bueno, que sí, que creen en Dios, pero pasan de todo, ¿verdad? Es decir, no, digamos, aplican la doctrina bíblica de la manera que Jesús nos enseñó y de la manera también que en el Antiguo Testamento está escrito. Son personas liberales, personas insensatas. Precisamente en este tiempo tenemos más que en ningún otro tiempo este tipo de personas que nos habla la Biblia, la palabra de Dios. Entonces es como que, bueno, son cristianos un poco pasotas. Creen en Dios, pero no aplican los mandamientos. Bueno, pues pensando que como Dios es bueno, al final todo el mundo se va a salvar. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Solamente se van a salvar aquellos que han recibido a Cristo, se han arrepentido de sus pecados y viven para Dios de la mejor manera que pueden, en consagración. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Claro que muchos dicen, sí, pero la santidad no se refiere a que tenga que vivir en santidad, sino que Cristo pagó. Sí, claro, Cristo pagó, pero Cristo pagó para que viviéramos en santidad. Por eso, ¿qué dice Jesús? Es necesario que yo me vaya, y si me fuere, os envío al Espíritu que os guía a toda la verdad. Como algunos piensan o creen que no es necesario vivir en santidad porque ya Cristo lo hizo todo, entonces ¿para qué nos va a enviar el Espíritu Santo? No hace falta. Mas nos envía el Espíritu Santo, como dice la palabra, porque es el ayudador, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos da sabiduría para no meter la pata, que aún así la metemos muchas veces. ¿Verdad el Señor? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces es importante. Así que las insensatas están ejemplificando a este tipo de creyente que pasa de todo. Va a la iglesia, pero como muchos saben, si tiene que ir a la discoteca, va a la discoteca. Si tiene que tomarse un whisky, se toma un whisky. No importa, ¿verdad? Es pasota. Y entonces a los demás, que tú no sabes, hombre, que tú eres muy fanático, tú no entiendes. Parece que los que tratamos de vivir en santificación no entendemos. Y ellos sí que entienden. Bueno, la verdad que yo no me arriesgaría, ¿verdad?, a perder la vida eterna por ser una persona que sí quiero tapar mi conciencia, pero no quiero vivir en santificación como Dios manda, porque eso requiere un esfuerzo.
¿verdad? Pero el Señor ha dicho que no nos dejaría solos. Pili, cógele la llave a Raúl. El Señor ha dicho que no nos dejaría solos, sino que Él estaría siempre con nosotros. Amén. Y por eso nos envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que sucede? Las insensatas, claro, como todo va bien, ¿verdad? Nada es malo, toman las lámparas, pero no toman aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Porque la insensatez no comprende y entiende que Dios demanda santificación. Y que para vivir en santificación necesito del Espíritu Santo. Es importantísimo. No pasa nada, Dios es bueno. Y entonces, como Dios es bueno, pues hay mucha gente que abusa. Ahora, las prudentes, que son aquellas personas que quieren vivir para Dios y que quieren lo más estrictamente que se pueda agradarle, entonces, lógicamente, toman las lámparas y es el aceite. La lámpara ejemplifica la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Ahora, te das cuenta que las insensatas cogen la lámpara, que se refiere a la palabra. ¿Pero qué dice la Biblia? Que la palabra solamente mata, Mata. mas el Espíritu Vivifica. vivifica. Amén. Tiene que ir juntas las dos cosas. Separado no puede ir. Tiene que ir junta la palabra y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vivimos para Dios. De Dios del Evangelio, ¿no? Hombre, claro, sí, la Biblia. Amén. Por eso, atención, pues hay gente que conoce la palabra, pero espiritualmente muere, porque no tiene el Espíritu Santo. Los hermanos tradicionales, bueno, tienen al Espíritu Santo, porque nadie puede invocar al Señor sino por el Espíritu Santo, pero no tienen esa plenitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las iglesias, hay iglesias que están muertas. O sea, tienen la palabra y es bonita y a mí me gusta igualmente, pero porque tengo el Espíritu Santo. Y hay personas que no lo entienden. Van a la iglesia y luego salen peor que han entrado. Porque no tienen el Espíritu Santo que les vivifica, que es el que da vida. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Y si no está el Espíritu Santo, entonces no tenemos a Jesús. Entonces ahí está el asunto. Por eso Jesús le dice a los discípulos, oye, yo estoy con vosotros, pero que es necesario que me vaya. Porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Importantísimo. Así que las insensatas tienen las lámparas, que es la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. Y por eso el entendimiento no les resplandece. Pero también es porque son personas que ya en su condición no quieren un evangelio de esfuerzo. Por eso el otro día hablaba un hermano que, además que me gusta mucho, que dice que hoy día están surgiendo predicadores que les llaman inclusivos. Al llamar inclusivo es que, digamos, meten a todo el mundo en el saco. Se pueden salvar todos. Homosexuales, lesbianas. Claro que se pueden salvar todos, arrepintiéndose de sus pecados. Pero es que lo que ellos dicen, este evangelio inclusivo no dice eso, ¿verdad? Sino que los incluye dentro de la iglesia sin pedir arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el evangelio inclusivo. Y entonces por eso pues, están surgiendo tantas aberraciones. Dice la palabra del Señor, mentes entenebrecidas. La mente se entenebrece cuando uno da paso a cosas que no debe. Y no se arrepiente. Se perturba, ¿verdad? ¿no? La mente. Bueno, se perturba, entenebrecida, es que a lo blanco le dice negro y a lo negro le dice blanco, lo cambia al revés, ¿verdad? Y justifica en cierta medida
el pecado, o como muchos dicen que no existe el pecado, porque hoy día hay sectas que dicen que el pecado no existe. Dios mío, les iba a decir algo, pero no. Pecado no existe, claro que existe. Y claro, ya ves tú que ya existe. Mira lo que ha pasado en estos días, ¿no? Dios mío de mi vida, y tantas cosas que ocurren. Así que qué bueno es de pedir al Señor, dame de tu Espíritu Santo cada minuto, cada segundo. Porque es el que nos da discernimiento. Amén. Uno no tiene que ser humanamente inteligente para comprender y tener discernimiento sobre las cosas que ocurren. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que nos da entendimiento. Para ir terminando, ¿verdad? Mas las prudentes tomaron el aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, fíjate la palabra, todas, y durmieron. Esto es en un momento determinado, y yo creo que este es el tiempo, donde habla de la iglesia, que toda la iglesia espiritualmente se duerme. Dormida espiritualmente. No actúa, no dice. Estamos viendo las barbaridades las leyes que sacan, nadie dice nada, ¿verdad? No hay campañas evangelísticas como antes, no solamente en España, sino en otros países tampoco. Es decir, hay un letargo espiritual. Todas duermen. Pero dentro de ese adormecimiento hay unas que tienen su aceite preparado. Un mínimo, pero lo tienen. Y las otras no. Como las otras piensan, Dios es bueno, va a venir y nos va a llevar a todos, Ya. pues no pasa nada. Claro, ahí está la equivocación. Cuando llega el momento que escuchan la voz del esposo, que es el aviso de que Jesús viene, ¿verdad? Por eso un hermano decía hoy, lo que habla en Tesalonicenses capítulo 5, que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. A las que tienen aceite no les sorprende, aunque están dormidas. ¿Por qué? Porque están preparadas. Las insensatas sí. Esas no tienen aceite y se van a quedar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando uno se ve en apuros, porque las insensatas, hemos dicho, tenían lámpara, conocen la palabra, conocen la Biblia, pero no han querido vivir en santificación. Pero ahora que ya han escuchado la voz del esposo, han despertado, se han dado cuenta que no tienen, ¡ay, que me voy a los infiernos! Ahí les entra el apuro en el último momento. O sea, imagínate ese momento, porque está en la palabra, esto se va a cumplir literalmente. Ahora me veo que Cristo viene, se ha escuchado la voz, se ha escuchado la trompeta, el shofar. Los muertos han resucitado, porque la resurrección, la primera resurrección, que resucitan todos los que han muerto en Cristo, eso sucede en el propio arrebatamiento. ¿Qué ocurre? Las que tienen aceite son transformadas en un abrir y cerrar de ojos. El resto no. O sea, tú imagínate la situación. Ven que los muertos resucitan. Porque la palabra de Dios dice que todos los muertos escucharán la voz de Dios. Unos para resurrección en vida eterna y otros para condenación. Entonces, los muertos en Cristo resucitan con cuerpo glorificado también, y los creyentes, y ahora están ahí, las insensatas viendo todo el panorama. Claro, antes de que esto suceda, no se quieren ir al infierno. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, dame aceite, dame de tu aceite. Pero es que el aceite no se puede dar, porque lo recibe uno personalmente. Entonces, claro, que algunos han interpretado también, y yo también lo he dicho, que el significado es también que, oye, ora por mí, ayúdame. Pero es un tiempo que ya se acabó. Solamente tengo tiempo para mí y Dios, porque es personal. Así que intentan en ese tiempo, cuando dicen que van a buscar aceite, intentan prepararse, pero ya es tarde. Ya se ha escuchado la voz. Ya ha dicho que viene, no hay tiempo. Entonces, claro, cuando ya todos nos hemos marchado,
Entonces empiezan a clamar, ¡ay, Señor, Señor! Y dice, no os conozco. Se acabó. Es semejante al momento en el cual la Biblia dice, en Génesis, cuando habla en el capítulo 6 en adelante, cuando Dios cerró la puerta del arca. Fíjate bien en esa expresión que utiliza la Biblia, que fue Dios el que cerró la puerta. Y lo que Dios cierra ya no puede abrir nadie. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando empieza a llover, entonces, claro, pues todos, evidentemente, oye, se está cumpliendo lo que ha dicho. Vamos a salvarnos. No, hijo mío, no. Si ha estado 120 años predicándote. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Y ahora qué pasa? Que ves la verdad y te quieres arrepentir. No, ya no vale arrepentimiento, porque es un arrepentimiento condicionado por lo que has visto. El arrepentimiento tiene que ser porque yo me miro en mi corazón y me arrepiento en ese momento. Si yo me arrepiento a cambio de que veo algo, eso no es arrepentimiento y Dios no lo acepta. Aleluya. Cuando es el último momento. Ahora, mientras que estamos en vida y uno muere, yo sé que cuando uno muere, en ese momento hay tiempo. Aunque sea el último momento, cuando el arrepentimiento es sincero. Pero en el tiempo del arrebatamiento, ahí no hay. Así que qué bueno tener esta luz del Evangelio. Amén. Amén. Y que podamos ver y estar preparados ya, ahora. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, qué bueno es saber lo que tu palabra nos dice y estar preparados para ese momento, Dios mío. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. ¿Alguien puede ir a por la ofrenda? Por la... Está allí colgadas. Lo he traído. ¿Lo has traído? ¿El qué? Sí. Yo he traído todo. Gloria al Señor. Aleluya.